días, Iglesia de Cristo. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenido a este hermoso momento de la escuela dominical, a este culto dominical que lo vemos por estos medios, lo compartimos por YouTube, por Facebook, porque como sabemos, por ahora no nos podemos congregar, pero le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y la tecnología, la verdad es que es de mucha bendición sabiéndola usar. Quiero invitarles para que conmigo abran la Biblia, la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Y el título para la enseñanza de hoy es Columnas de la Devoción. Amén. Entonces, leo a favor de ustedes. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dios bendiga su palabra. Qué mensaje o qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Vamos entonces a entregarle este tiempo a nuestro Señor. Abra su corazón, su entendimiento, orémosle a Dios que su presencia esté con nosotros, que su palabra ministre nuestras vidas, que haga lo que Él tiene que hacer en nosotros, porque la palabra de Dios no llega vacía, vuelve a Él con propósitos de acuerdo a los que tenga con usted y conmigo. Vamos a pasar entonces a un tiempo de adoración y alabanza. Es un tiempo hermoso donde nuestro Señor es glorificado, exaltado. Entonces vamos a orar entregándole este tiempo a nuestro Dios. Dios y Padre bueno, queremos alabar y exaltar tu nombre, mi Rey. Darte muchas gracias, bendito Padre Santo, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por este tiempo de culto dominical, Señor. Gracias, bendito Rey, por este medio, bendito Señor, por YouTube, Padre de la gloria, por Facebook, Señor. Gracias, gracias, Señor, que nos une y nos unimos todos en tu espíritu, mi Rey, para escucharte, Señor, para recibir este refrigerio que necesitamos, que estamos sedientos, Dios mío, y más en este tiempo, Padre de la gloria, en el cual, bendito Rey, la humanidad, oh Dios mío, la humanidad está tan necesitada de ti, oh Padre Santo, pero tú en tu misericordia, Señor, nos has unido, Padre de la gloria, para exaltarte, Dios mío, para glorificarte, mi Padre de la gloria. Dios mío, entregamos, Dios del cielo, nuestra adoración. Entregamos, Padre Santo, bendito Rey, nuestra alabanza, porque solo tú, mi Rey, eres digno, Dios mío, digno de toda adoración, mi Rey. En el nombre de Jesús, recibe todo que es para ti, mi Rey. Amén. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan por Facebook y por YouTube, a la Iglesia Cristiana Confraternidad Manrique, donde Cristo es el centro de la familia. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de escuela dominical, como lo dijo la hermana, al tiempo de reunión, aunque sea de manera virtual, y por supuesto el momento de engrandecer, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a honrar a nuestro Señor a través de los cantos, de los cánticos, y le vamos a decir que nos rendimos completamente a Él, que todo lo que somos reconocemos que sin Él no puede ser. Por eso vamos a cantarle con todo el corazón, que nuestra pretensión y la decisión de nuestro corazón es serle fiel. Digámosle al Señor: todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero
y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre, para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, todos. Yo me rindo solo a Él. Yo me rindo a Él. Cantemos a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Cante al Señor. Yo quiero serle fiel. Con todo el corazón quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Eso es lo que debemos hacer con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Serle fiel a Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos y en guardar obviamente su palabra. Él es nuestra roca, Él es nuestro escondedero y Él es nuestro refugio. Vamos a decirle al Señor que Él es bendito, la roca de nuestra salvación. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén. Bendito Él, bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Gloria, oh aleluya, amén, 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 amén.
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Todos, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Vamos a cantar. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de nuestra vida es Él. La razón de nuestra existencia es nuestro Señor. Vamos a estar atentos a los anuncios antes de la reflexión de la palabra en esta mañana. Le pido de que esté muy atento a esto y por supuesto a la reflexión de la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Señor, ¿cierto? ¿Quién puede vivir sin mi Jesús? No podemos vivir sin Él. Él es nuestro fundamento. Él es el centro de las familias. Así lo hemos proclamado, amados hermanos y hermanas, y todos ustedes que a esta hora nos están viendo y escuchando. Proclamamos que Cristo es el centro de nuestras familias, de nuestras vidas. Sin Él no podemos vivir. Él es la razón de nuestro ser. Bendito sea su santo nombre. Pasamos a otro momento muy especial, hermoso, y son los diezmos y las ofrendas. Como ustedes saben, amada iglesia, pues ahora no es posible desplazarnos hasta la iglesia, pero lo podemos hacer por transferencia o consignación. ¿A dónde? Al número de cuenta de la iglesia que aparece en la pantalla, ahí donde usted lo ve. Sí, amada iglesia, y es muy importante porque aunque no nos podamos congregar, la iglesia sigue y debe de cumplir con sus obligaciones. Y damos gracias al Señor porque a pesar de estos momentos tan difíciles que la humanidad está viviendo, que estamos viviendo, Dios ha sido fiel. Dios nos ha sostenido, no nos ha faltado nada. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo es gracias a nuestro Señor, gracias a nuestro Dios, que es nuestro proveedor, que Él es nuestro todo. Por eso a Él le damos toda la gloria y damos a la iglesia un poco de lo tanto que el Señor nos da, porque realmente somos bastante bendecidos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Gloria a Dios, porque nuestro Señor es bueno. Él habita en la eternidad. Él es eterno desde antes, desde el principio y después. Gracias al Señor, gracias a Dios por nuestro Rey. Paso entonces también a darle los anuncios. Recordemos, amada iglesia, de que
Ahora no nos estamos congregando, pero estamos atentos para cuando podamos. Recuerden que tenemos un compromiso muy especial con los niños. Que los niños estén preparados, hermanos y hermanas. Instruyan sus niños, enséñeles y ayúdeles, y más en este tiempo que estamos pasando por una temporada tan difícil. Que su niño entienda y se sienta cobijado por el amor de Dios. Que ellos entiendan que Jesús es su amigo. Y mientras tanto, las maestras se van y nos vamos preparando para cuando sea la voluntad de Dios recibir a nuestros niños con mucho gusto y mucha alegría. Bueno, ahora vamos a pasar, amada iglesia, a la lectura de la palabra. Recordemos que el título es Columnas de devoción. Amén. Entonces vamos a orar para que sea el Señor ministrándonos, para que sea el Señor interiorizándonos esta bendita y dulce palabra. Es hermosa y que nos ayude a obedecerlas, amada iglesia. Que seamos realmente la luz de este mundo y la sal de esta tierra, para que seamos agradables delante de nuestro Dios. Bendito Padre Santo, gracias Señor por estos momentos, bendito Rey. Gracias Señor porque tú has sido bueno, Padre Santo. Gracias mi Rey porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos santifica, Señor. Padre de la gloria, oramos, bendito Rey, a esta hora por todos y cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que se encuentran, Dios mío, en sus hogares, Padre de la gloria, disfrutando, Dios mío, de este refrigerio de parte tuya, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tú sabes cuánto te necesitamos, Señor. Dios mío, aliéntanos, Señor. Dios mío, danos fuerza, dale fuerza al cansado, Padre de la gloria. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, se avive en cada uno de nosotros, Señor, y que continuemos y perseveremos, Señor. Dios mío, que no miremos ni a derecha ni a izquierda, que te miremos a ti siempre, amado Jesucristo de Nazaret. Que tú estás aquí, Dios mío, que tú estás a nuestro lado, bendito Jesucristo de Nazaret. Dios del cielo, gracias por tu palabra, bendito Rey. Bendice, Dios mío, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas con tu bendita y poderosa palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Nuevamente saludo a las personas que no alcanzaron a escuchar el saludo inicial porque apenas ingresan a la transmisión. Antes de la palabra, yo quiero recomendarles que por favor se suscriba al canal. Cuando usted nos esté observando por YouTube, hay una campanita. Dele clic a esa campanita, así se suscribe al canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad Manrique y le empiezan a llegar automáticamente nuestros mensajes y de esta manera nos sumamos más a las transmisiones. Suscríbase por favor y felicito a las personas que ya están suscritas. Vamos entonces a mantener la palabra de Dios abierta en el texto que la hermana nos comparte en Segunda de Crónicas capítulo 31, los versículos 20 al 21. Dos versículos que hablan muy bien de un personaje, en este caso el rey Ezequías. Dos dan referencia de un hombre, y qué bueno que se hable así de una persona. Ojalá de nosotros en este tiempo se nos hablara o se nos recordara con palabras como esta. Recordemos que el título para hoy son las columnas de la devoción. Vamos a hablar de nuestra vida de devoción, nuestra vida devocional. Y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Pero colocamos como título columnas, es decir, aquello que sostiene con mucha fuerza nuestra vida devocional. Probablemente nuestra vida devocional se funde con cosas que se pueden desvanecer muy rápido o muy pronto. Pero yo quiero que ustedes y yo hoy
entendamos por medio de la palabra del Señor que las columnas van a sostener esa devoción. Y por supuesto vamos a hablar de esas columnas, por lo menos 3 columnas durante esta reflexión. La primera es la columna de la incondicionalidad. Segundo, vamos a hablar de la columna de la diligencia. Y en tercer y último lugar de esta reflexión para esta mañana, la columna de la perseverancia. Recordemos que estas columnas van a sostener nuestra devoción al Señor. Van a sostener nuestra vida devocional y no van a permitir que cualquiera que sea la catástrofe que externamente pueda ocurrir se eche abajo o se desvanezca o se destruya nuestra fe, nuestra devoción, nuestra convicción en la persona de Jesucristo. Vamos a hablar de 2 de Crónicas 31:20, de ese rey de Ezequías, rey de Judá, que con fidelidad al Señor le servía con todo su corazón. El versículo 2 de 2 de Crónicas 29 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El versículo 30, el capítulo 31, el versículo 21, la última parte, dice que este mismo personaje, versículo 21 de 2 de Crónicas 31, dice que de acuerdo a la ley y a los mandamientos, este personaje buscó a su Dios, pero lo hizo de todo corazón. Y después de hacerlo de todo corazón, dice que fue prosperado. No pensemos en una prosperidad económica por ahora. Pensemos en el bienestar y en la bendición y en la bondad en muchos más aspectos. Y digo esto porque siempre que escuchamos la palabra prosperado, lo relacionamos con el dinero. Pero ¿qué de la riqueza del alma? ¿Qué de la prosperidad en el intelecto? ¿Qué de la prosperidad en la salud? Así que saquemos de nuestra mente que cuando hablamos de prosperidad solo nos referimos al dinero. No. La prosperidad también se puede evidenciar en otras dimensiones y no solo materiales, sino espirituales. Este rey tenía solamente unos pocos años de edad. 25 años tenía el rey del que se está hablando acá, cuando empezó a reinar en Jerusalén por 29 años. Una persona muy joven, a los 25 años que empezó a reinar, lo puso en su corazón hacer lo que dice el versículo 21. Pero al rey Ezequías también se le recuerda, porque en medio del reinado propone purificar el templo. Y eso lo encontramos en todo ese libro. Propone purificar el templo y propone hacer una reforma de tipo moral y de tipo religioso, porque lo que observa o lo que estaba observando el rey era la corrupción, la degradación moral en la que el mismo pueblo estaba sometido, y el rey Ezequías propone reformar toda la parte religiosa y la parte moral, al punto que a través del rey Ezequías se puede restablecer el culto a Dios, lo cual se había olvidado precisamente por hacer otras cosas y por estar desviados de los propósitos de Dios. Este rey propone el restablecimiento del culto al Señor y también propone la celebración de la Pascua, que estaba descuidada. Tenían descuidado el culto al Señor. Ya con estos rasgos podemos ver las obras que este hombre, que este joven rey Ezequías se propuso hacer con todo su corazón. Y ya nos envía un mensaje a esta audiencia de esta generación, que hombres y mujeres son necesarios para hacer reformas de tipo moral y de tipo religioso. Después de que la nación cayera en idolatría,
Después de que la nación se corrompiera, el rey Ezequías se propone en restablecer la adoración correcta a Dios. Es una proposición poderosa, pero que además habla muy bien de este rey Ezequías. Por su devoción al Señor, por la manera en que servía al Señor, como lo vimos, no por ganancia o por interés, sino de corazón, como lo dice la palabra. Dice entonces que el Señor extiende su bendición a su vida personal. Y así es que ustedes y yo en este tiempo también deberíamos vivir, en una búsqueda de Dios que se debe caracterizar por las 3 columnas que vamos a mencionar y que ya se los dije anteriormente. Esto era para que entendiéramos la dimensión de los propósitos y de los objetivos que se trazó este rey, preocupado por la situación espiritual, preocupado por la situación moral. Se propone buscar a Dios con todo el corazón. Por eso, la primera columna es la incondicionalidad. Un corazón que no está dividido en nada. Un corazón que no alberga envidia. Un corazón que no alberga resentimiento. La incondicionalidad debe ser una columna de nuestra devoción al Señor. Es decir, que nuestro corazón no esté dividido, sino que desee agradar al Señor en todo lo que hace. Un corazón que está dividido va a tratar de vivir para sí mismo y no para Dios. Un corazón enfermo va a tratar de vivir para sí mismo y no para el agrado del Señor. Por eso voy a invitarle a que abra su Biblia en Mateo 6:24 para que miremos esto de una manera más profunda y más extensa. Mateo 6:24. Mateo 6:24. En esto de tener una incondicionalidad en el corazón, de que no esté dividido, el Señor advierte que no podemos servir a 2 señores. Dice así la palabra del Señor: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estamos diciendo que la columna primera de nuestra devoción al Señor es tener un corazón incondicional. No podemos tener el corazón dividido a otros intereses y pretender servirle al Señor también con el corazón. Dios quiere las cosas completas y las quiere incondicional. Lucas capítulo 9, versículo 23 nos habla también sobre esto. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si estamos hablando de la incondicionalidad de nuestro corazón, tenemos entonces, según Lucas 9:23, negarnos a nosotros mismos. Que nuestro corazón esté empeñado a agradar al Señor incondicionalmente y no entonces pretender seguir conservando el amor por las riquezas, el afecto por nuestras propias cosas. Eso implica negarnos a sí mismo para tener incondicionalidad en nuestros corazones. Nos falta mucho de eso en estos tiempos. La descripción del corazón en este tiempo son corazones divididos, corazones que no manifiestan el amor o el agrado por las cosas del Señor, sino que albergan otra clase de afectos y de intereses.
hermanos queridos, la primera columna de nuestra devoción es la incondicionalidad. No permita que su corazón esté dividido en servir a dos señores. Ustedes y yo, si queremos mantener una vida devocional correcta como la de este hombre, debemos mantener nuestro corazón agradando al Señor y ni siquiera complaciéndonos a nosotros mismos. Esa negación de nosotros mismos, el Señor la explica en esos versículos que acabamos de escuchar. La segunda columna de nuestra devoción la vamos a denominar la diligencia. La devoción a Dios incluye diligencia, y esa diligencia también incluye la atención por su palabra, el esfuerzo para obedecerlo. Pero si no tenemos diligencia en guardar la ley, en guardar los mandamientos y en agradar al Señor con todo el corazón, estamos ya perdiendo una columna muy poderosa en nuestra devoción. Seamos diligentes. Y muchas veces la diligencia aparece para otras cosas. Muchas veces la diligencia aparece para otras pretensiones, mundanales quizás, corruptas tal vez. La diligencia de la que estoy hablando es una diligencia como columna de nuestra devoción, es decir, de atender cuidadosamente la palabra del Señor, de que en usted y en mí haya un esfuerzo inquebrantable por obedecer la palabra del Señor. La fe es el fundamento de nuestra vida. Ahorita lo cantábamos, pero más allá del coro, la fe es el fundamento sobre el cual vamos a construir la diligencia con las cualidades de nuestra madurez espiritual. No podemos construir una vida devocional si no obedecemos a la palabra del Señor. Se nos va a caer en cualquier momento. La prueba no la va a soportar. Ante las adversidades se va a agotar. La diligencia, como segunda columna de la devoción, usted y yo debemos mantenerla vigente todos los días de nuestra vida. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 8. Estamos hablando de la segunda columna de la devoción, nuestra diligencia. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Versículo 8, escuchemos: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos elementos aquí mencionados empiezan con la diligencia. Y si no tenemos diligencia, todos estos elementos desordenadamente no podrán aparecer en nuestra vida. El apóstol Pedro dice: pongan diligencia en esto mismo, añádale a la fe virtud, y si tiene virtud, siga trabajando por el conocimiento. Si tiene conocimiento, domínese a sí mismo, y si usted tiene dominio propio, siga trabajando en la paciencia. Todos estos elementos, hermanos, hacen parte de la segunda columna, diligencia. Porque si estas cosas, dice el versículo 8, están en nosotros y abundan, no vamos a estar ociosos, sino diligentes. ¿Cuánta diligencia le falta a la iglesia del Señor en este tiempo? Porque a la fe no le añadimos más nada. Decimos creer,
pero no le añadimos la virtud. La virtud tiene que ver con las capacidades y los dones que el Señor nos ha entregado para ponerlos en servicio. Y si tenemos virtudes, ¿cuántos dones hay que les hace falta conocimiento de la palabra del Señor? ¿O cuánto conocimiento podemos tener, pero nos hace falta dominio propio? Podemos ser muy intelectuales, pero todos estos elementos tienen que ver con la diligencia y la devoción a Dios. Mi querida hermana, mis queridos hermanos que me ven y me escuchan, la devoción a Dios como segunda columna incluye que seamos cuidadosamente diligentes y prestemos atención a su palabra. Si la primera columna es que no tengamos el corazón partido o dividido, y la segunda columna es la diligencia, vamos para la tercera columna. Y la tercera columna es y se llama la perseverancia. La vida cristiana no es una carrera a toda velocidad. La vida cristiana no es una carrera a la velocidad del sonido. Muchos cristianos pretenden que la vida cristiana sea una carrera a las más altas velocidades. No, la vida cristiana es una carrera, sí, como la menciona el apóstol Pablo, pero de perseverancia, de paciencia, de resistencia. Es una maratón donde no es solamente 100 metros, sino 5 kilómetros, 15 kilómetros, maratones de 45 kilómetros. La carrera cristiana no es una carrera a máxima velocidad en un solo kilómetro. Es una carrera constante, como si fuera una maratón por muchos kilómetros. Y ustedes y yo hemos visto estrellarse muchos cristianos que empiezan la carrera a las más altas velocidades sin tener perseverancia. Necesitamos perseverancia para superar todos los obstáculos que nos impiden terminar la carrera que Dios nos ha fijado. Porque además de ser una carrera de perseverancia, no podemos desconocer que debemos superar muchos obstáculos. Y muchas personas lamentablemente entran a la carrera cristiana sin superar los obstáculos, sino que antes, al parecer o pareciera que los obstáculos cobraran vida y aplastaran al que corre. Hebreos capítulo 12, versículo 1, vamos a hablar de esa perseverancia como tercera columna y vamos a mirar el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 1, qué nos quiere decir sobre esto. Recuerden, la perseverancia. Hebreos 12, 1. La palabra de Dios afirma: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos como con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la paciencia es un sinónimo de perseverancia. ¿Qué nos quiere decir el autor de Hebreos capítulo 12? Él nos enseña o describe de que tenemos alrededor de nosotros demasiados testigos, una gran nube de testigos. Alrededor de nuestra carrera cristiana hay muchas personas como testigas. Tu familia y la mía son los primeros testigos de nuestra carrera cristiana. Las personas con las que convives, los compañeros de tu trabajo, de tu universidad, de tu estudio, en el lugar en donde te desenvuelves, tus clientes, tus proveedores, tus acreedores, son testigos que están alrededor de nuestra carrera, observando. Y lamentablemente esos testigos se multiplican en el mundo diciendo: yo no quiero ser como ese cristiano. Pues para ser así no quiero serlo. ¿Por qué? Porque el testimonio, precisamente, ellos como testigos que han recibido, no ha sido el mejor. Pero el autor dice:
tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Y como tenemos unos testigos que nos están observando día y noche, que pueden ser tus hijos, que pueden ser tus sobrinos, que pueden ser los niños de tu cuadra, esas nubecitas o esa nube de testigos, el autor nos aconseja dos cosas que ya hemos escuchado en muchísimas prédicas y que vamos a recordar para que corramos una carrera con paciencia. Como la columna tercera de nuestra devoción, dice el autor, debemos despojarnos de dos cosas muy importantes. La primera es de todo peso y la segunda es del pecado. Y hemos escuchado de que nos tenemos que despojar del pecado. Usted y yo hemos encontrado muchas interpretaciones de este versículo de que nos tenemos que despojar del pecado. Sí, estoy de acuerdo, pero no olvidemos lo primero. También te tienes que despojar de todo lo que te pesa, de todo peso. No necesariamente tiene que ser pecado. Todo peso es todo lo que te pesa. No es pecado, pero te pesa. Tus costumbres, tus hábitos, lo que traes del pasado y no has rendido a los pies del Señor. El autor de este versículo 1 de Hebreos 12 nos dice, tenemos que despojarnos del peso, de todo lo que impide que corramos legítimamente. Y es que la verdad, un atleta no va a poder correr con un bulto de cemento sobre sus hombros. Como cristianos, observamos unas carreras con unos bultos en los hombros. Hagamos caso a este despojarnos de todo peso. No necesariamente pecados. No, pero es que yo no estoy pecando. Pero no te has despojado de muchos pesos que nos debemos despojar, porque impiden que nosotros corramos con libertad del pecado que nos asedia, y entonces podemos correr con paciencia la carrera que tenemos hacia adelante. La enseñanza que encontramos en esta última columna es la perseverancia. Perseveremos, corramos con paciencia. Nos vamos a tener que detener y a tomar oxígeno y fuerza, pero continuemos la carrera. Despojémonos del peso. No lo acumulemos, por favor. Somos expertos en acumular pecados y en acumular pesos también, como lo dice la Escritura. Esas dos cosas fundamentalmente hacen imposible que corramos la carrera con paciencia. La vamos a correr con mucho sufrimiento, la vamos a correr con mucho dolor, con muchas consecuencias. Pero el consejo de este autor dice, corramos, pero corramos con perseverancia, con paciencia, porque la carrera la tenemos por delante. Hermanos queridos, con estas columnas de la devoción es que yo, o mejor, en la reflexión de esta preciosa mañana, nos lleva a tener un corazón incondicional para el servicio del Señor. Recordemos cómo se describía a este rey, que era una persona que dice, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón. Versículo 21 de Segunda de Crónicas. Este muchacho que empieza a reinar a los 25 años y reina 29 más en Jerusalén, se dice de él que buscó a Dios y lo hizo con todo el corazón. No lo hizo con un corazón dividido, lo hizo con las columnas que estamos mencionando. Todo su reinado se empeñó en buscar a Dios. Si usted analiza las crónicas, va a encontrar de reyes que empezaron y se pervirtieron, que empezaron a hacer lo bueno, pero se nos dice, pero hizo al final lo malo delante de los ojos de Jehová. O va a decir, este rey no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. No, este rey dice, hizo todo, buscó a Dios y todo lo hizo de corazón y fue prosperado. ¿Por qué? Porque se propuso guardar los mandamientos, se propuso hacer el servicio en la casa de Dios de acuerdo a los mandamientos y a la ley, no de acuerdo a lo que él pensaba, no, de acuerdo a como Dios le gusta que su casa se ordene. Así que hermanos,
no tengamos condición para servir al Señor. No diga, voy a esperar tener 25 años como el rey Ezequías para servirle al Señor con todo el corazón. Voy a esperar que pasen 29 años más para servirle al Señor con todo el corazón. Este hombre, Ezequías, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. Con pocas personas en la Biblia se hace una descripción como esta, de buscar al Señor con todo el corazón. La incondicionalidad para Dios, usted no la puede reemplazar por nada de este mundo. Pero lamentablemente el corazón de nosotros se inclina a hacer lo malo y a buscar de muchas cosas menos de Dios. La segunda columna, esa diligencia, hermano. Sea diligente, preste atención a la palabra del Señor, haga un esfuerzo, y ese esfuerzo que nadie se lo quebrante por obedecer la palabra del Señor. Y finalmente hemos visto la perseverancia, persista, continúe. En el libro de Nehemías, solamente para mencionar, Nehemías se encontró con el sufrimiento del pueblo y eso cargó su corazón y lo llevó a buscar a Dios en oración y en ayuno, como usted y yo conocemos la historia. Pero cuando los enemigos de Nehemías se enteraron de que él tenía ese propósito, comenzaron a burlarse y a decir que los judíos no eran capaces, que eran débiles. Pero también los enemigos llegaron al punto de hacer entonces conspiración y hablar mal para hacer daño. Pero ¿qué hizo Nehemías? Nehemías buscó al Señor en primer lugar y no se quedó de brazos cruzados. Ay, sí, ay, es que mis enemigos me están persiguiendo. No, Nehemías los preparó. A los que estaban alrededor de él los preparó y les dijo, tenemos que estar vigilantes. Entonces ustedes por la mañana, nosotros por la noche, con las espadas. Ante la persecución del enemigo, Nehemías no los subestimó. Ellos insistían, pero ellos también buscaban al Señor y el Señor efectivamente les dio la victoria. El enemigo va a seguir rondándonos, el enemigo va a seguir tratando de robarnos, matar y destruir nuestra carrera cristiana. Pero como Nehemías, por favor, preparémonos, estemos vigilantes. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que él estaba vigilando en las partes vulnerables, o sea, en las partes bajas, dice el capítulo 4, en las aberturas por donde el enemigo se podía entrar. Ellos fortalecieron las partes más débiles y colocaron centinelas y guardianes en esas partes. Y eso me gusta traerlo a nuestro tiempo porque somos expertos en dejar huecos o en dejar puertas abiertas en nuestra vida sin vigilancia de Dios. Y por ahí el enemigo se entromete y nos hace mucho daño. Seamos como Nehemías, que en medio de la conspiración, en medio de la burla, en medio de que con las mismas palabras dañaban y desanimaban a los otros y los menospreciaban, Nehemías dice que él era el objeto del menosprecio. Y en medio del menosprecio de las demás personas, él busca al Señor como buscó también el rey Ezequías. Y también como prosperó el Señor al rey Ezequías, Nehemías tuvo éxito y prosperidad en la visión de reconstruir los muros de Jerusalén. Y también participó en la reconstrucción con Esdras de las reformas del culto, de volver a los cultos. Me he querido introducir en esto para animarlos a que perseveren, a que estas tres columnas que hemos mencionado no dejen de estar en tu vida: la perseverancia, la diligencia y la incondicionalidad de parte de Dios. Como conclusión voy a leer lo siguiente: vivir sin reservas para el Señor no es posible en nuestras propias fuerzas, pero si nos humillamos y si se lo pedimos a Él, Él nos dará la gracia para vivir con diligencia y con perseverancia solo para Él. Eso es claro, hermanos. Sabemos que no es posible en nuestra fuerza sostener una carrera de tantos kilómetros, con tantos oponentes, con tanta guerra y con tantos obstáculos, pero es posible cuando nos humillamos y le pedimos al Señor que nos ayude, como lo hicieron los personajes bíblicos. Corramos con paciencia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener columnas de devoción lo suficientemente fuertes para que nuestra vida de piedad y de devoción se mantenga y no seamos la burla del enemigo y no vaya a decir lo vencí. Al contrario, el Señor nos hace
más que vencedores y victoriosos en Él. Vamos a orar, queridos amigos y hermanos, en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, nos encontramos frente a tu palabra en este tiempo y en esta mañana de domingo, cuando tu palabra es difundida a través de estos medios de comunicación. Gracias, Señor, por la voz que tú nos das para que esta palabra llegue, corra y sea glorificada. Textos bíblicos que contienen tu nombre, textos bíblicos que contienen, Señor, el mensaje de esperanza, pero también contenido bíblico que nos enseña a ser diligentes, a perseverar y a no tener divisiones ni maleza en nuestros corazones. Padre, habiendo escuchado estas características de estas columnas, es necesario que se establezcan en la vida de todo creyente, que todo creyente pueda poner atención en tu palabra diligentemente, que todos nosotros, Señor, responsablemente y con esfuerzo en nuestra vida busquemos tu rostro y busquemos complacerte. Permite entonces, Señor, que nosotros construyamos también nuestra vida devocional y tengamos presente la firmeza, la solidez, Señor, y la permanencia de estas columnas en nuestra devoción. Perdónanos por no ser perseverantes. Perdónanos por tener el corazón dividido entre varios reinos o varios señores. Perdónanos, que tú seas el centro de nuestra vida, el único que domina y gobierna nuestra vida. Ayúdenos, por favor, a mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, y a mí a tener una vida devocional con estas características. Aún en medio de los oponentes, Señor, aún en medio de las adversidades que todos enfrentamos, aquellos que pretenden desanimarnos con sus palabras y con su desprecio, ese tipo de cosas, permítenos superarlo con la paciencia que produce tu Espíritu Santo como fruto en la vida de un creyente. En el nombre de Jesús, acompáñenos, Señor, en esta carrera. Tú mismo estarás atento a nuestras necesidades. Cuando necesitemos vigor en nuestros huesos, cuando necesitemos agua en la sed de toda una jornada o de toda una carrera en medio del sol. Acompáñanos en esta carrera y entendamos que no es una carrera de velocidad, no es una carrera de competencia a ver quién gana o quién llega primero, quién es el mejor. No, es una carrera que con paciencia debemos seguir hasta estar contigo, hasta reunirnos contigo. Bendice la iglesia Confraternidad Manrique. Bendice a cada hermano y cada persona que corre con paciencia la carrera cristiana. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos, Padre. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, así estamos terminando y terminamos la reflexión de esta mañana de domingo, columnas de la devoción. No se te olvide, que no se te olvide establecerlas constantemente. Y si ve que alguna columna llega a ensuciarse, llega a ponerse deteriorada o le sale moho, maleza, hongos, vaya a la presencia purificadora del Señor, que con su palabra esa columna va a quedar manteniéndose limpia para su gloria. No estamos exentos de que se nos ensucie en algún momento cualquiera de estas tres columnas. Bendito el Señor, que es purificación para nuestras vidas. Dios les bendiga, hasta pronto. Recuerden entonces que el próximo miércoles tendremos también nuestra transmisión. Estén atentos a los comunicados en las diferentes plataformas con las decisiones próximas de los gobiernos, y esto hace que nosotros como iglesia también tomemos decisiones. Por lo pronto acatamos, obedecemos todas las medidas de confinamiento que nuestra ciudad enfrenta y el país entero. Y a propósito de eso, le animo a que tenga usted una columna también de oración por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hasta pronto, Dios les bendiga. Chao.